¿Qué es la libertad de expresión? Pues bien, la libertad de expresión es algo que todos nosotros escuchamos, pero en realidad no sabemos lo que significa. Y es aquí donde podría meterme en el tema y hablarte unos 20 minutos sobre lo que he leído de libros, de autores o de documentos, mientras uso palabras largas y de difíciles comprensión solo con la intención de parecer un intelectual. Pero con esto no captaría tu atención, ¿cierto? Pues bien, a continuación te voy a decir dos citas que capturaron toda la esencia de qué es la libertad de expresión. Orwell decía: la libertad de expresión es lo que la gente no quiere oír, es poder hablar lo que tú quieras aun cuando mucha gente te quiere callar. Voltaire, de otro lado, decía: no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, exaltando el valor del respeto y la tolerancia, además del derecho a la libertad de expresión. Cimientos para una sociedad democrática, cabe recalcar. Con esto queda claro lo que es la libertad de expresión. Claro, tú tienes la libertad de expresión, pero tienes que hacerte responsable de lo que dices y que esto podría traer consecuencias. ¿Cuándo deja de ser libertad de expresión? Pues la libertad de expresión deja de ser cuando es empleada con el solo propósito de herir a la persona. Esto no es democracia, ya que es una forma de excluir del juego democrático a quien piensa diferente. Ahora bien, ¿toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión? Pues este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o de forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La libertad de prensa, sin ningún temor a equivocarme, es un eje fundamental del derecho más amplio de la libertad de expresión, que está nombrado en el artículo 18, cabe recalcar, de la Ley Orgánica de Comunicaciones. El periodismo juega un papel medular al momento de informar de forma contextualizada sobre los hechos noticiosos para todas las personas, el agendar el debate público sobre los temas centrales para el proceso de los pueblos y de la democracia. Pensar en la libertad de expresión es pensar en la diversidad de opiniones y en la ciudadanía con voz propia. También es abocar el debate de ideas con preeminencia de los argumentos por encima de las calumnias y los insultos. Pensar en la libertad de expresión es creer en la necesidad de condiciones laborales dignas y seguras para las personas dedicadas al oficio informativo. En el Ecuador y en otros lugares del mundo, asistimos a un escenario donde quienes pretenden personificar la libertad de expresión de los ciudadanos y periodistas únicamente procuran la defensa de sus privilegios personales. La expresión nunca debe ser objeto de censura previa. En cambio, puede regularse a partir de la responsabilidad ulterior. Esta supondría que con la libertad de expresión no se puede impedir que una persona se exprese, pero sí se la puede penar por sus mensajes. Por poner un ejemplo, un periodista planea denunciar en programas de TV la corrupción de un funcionario. Este intenta detener la emisión del programa, pero él primero, amparado por sus derechos a decir lo que siente, logra difundir los contenidos. Sin embargo, la justicia demuestra que la información es falsa. El periodista termina enfrentando cargos por calumnia e injuria. Por poner otro ejemplo, en gobiernos anteriores de izquierda, aunque decían que teníamos libertad de expresión, si decías algo en contra del presidente, este te acusaba de decir calumnias, de manera en que los ciudadanos eran callados de una manera injusta, pese a tener la libertad de expresión. Por ende, el derecho de expresión, por lo tanto, no es absoluto. La legislación suele prohibir que una persona, un ente, incite a la violencia o al delito y que haga una apología de la discriminación y el odio, o que estimule a una guerra. Finalmente, la libertad de expresión es lo más bonito y preciado que tenemos los ciudadanos, ya que esto nos da, aparte de un libre pensamiento, una salida para expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que analizamos. Sin embargo, debemos comprender bien que es la libertad de expresión para no caer en el odio o la discriminación, ya que en ese momento deja de ser libertad de expresión. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Diego Gustavo Jacome Salinas, estudiante de la carrera de Derecho. Estoy cursando el segundo nivel en la Universidad Autónoma de los Andes y te agradezco por la atención brindada.